Buenos días, esta es una actividad organizada por el Centro de Estudiantes de Física con la finalidad de darle como un espacio a la física que es necesario para nosotros. Y este año estamos conmemorando los 100 años de la relatividad que fue el año pasado, y el profesor Ernesto nos hablará un poco de ello. El profesor Ernesto Mayor es miembro del laboratorio de campos y partículas del CEFITEC. Hizo pregrado en relatividad general por Luis Herrera, maestría en teoría clásica de campos con Abraham Lozada, trabajó en teoría en Calibre usando representaciones geométricas, fue director de la Escuela de Física y actualmente es coordinador de extensión y secretario general de la SOA. Pronto será titular. Bienvenido, profesor. Esa charla es más difícil que Bueno, primero quería darle las gracias. Yo creo que en la situación actual, tenía que mencionar eso, que vivimos en las universidades, todo tipo de actividad que se organice de esta forma, yo creo que se agradece, porque tratar de mantener la iniciativa, tratar de que los estudiantes tengan sus proyectos dentro de la facultad, que es tan difícil en este momento, es vital. Entonces agradezco, he estado pensando con Emma para mejorar cada año, pero ya no será Emma, serán los que siguen la generación de relevo, que son algunos de los que están acá, para mejorar y darle más difusión a la actividad, engranarla dentro de las actividades institucionales de la facultad. Eso sería lo ideal. Entonces, bueno, gracias por la invitación. Bien, un poco lo que me pidieron que pusiera era cómo llega a surgir la teoría de la relatividad general. ¿Qué evidencias, qué hechos, qué observaciones llevan a Einstein a plantear una teoría moderna de la gravitación? Entonces, más que 100 años, hay dos partes de esta charla, más que 100 años de la aplicación, uso, verificación de la relatividad general, que pudiera ser otra charla. Lo que vamos a exponer es un recuento histórico que nos lleva a plantear la relatividad general y que ustedes se lleven las herramientas básicas del engranaje de qué significa la relatividad general, y si les interesa, ojalá que sí, entonces ven los cursos correspondientes y se adentran en ese estudio, que yo creo que es fascinante. Antes de empezar, y que está relacionado con la charla, quería decir que, como otras ciencias, la física es una ciencia que se basa en observaciones experimentales. Observaciones experimentales y mediciones cuantitativas. ¿Cuál es el objetivo de la física? Plantear un número limitado de leyes fundamentales, mientras más limitado, mejor, y mientras más sencillas y aplicables sean estas leyes fundamentales, también mejor. Esas leyes se escriben en el lenguaje matemático, lo que va a constituir un enlace, un puente entre la teoría y el experimento. El objetivo de una buena ley fundamental es que nos permita adelantarnos a los resultados experimentales próximos, es decir, que nos permita predecir. Si hay discrepancia entre el experimento y la teoría, las leyes deben modificarse. Incluso si hay mucha discrepancia, puedes abandonar las leyes y plantear teorías nuevas. En eso han estado los científicos durante muchos años, y yo creo que los resultados que se han obtenido con el método científico, por cierto, creado por Galileo, han sido asombrosos. Y las nuevas tecnologías, producto del nuevo conocimiento, van a ser también fascinantes y de un beneficio infinito hacia la humanidad. Bien, el noviembre pasado, noviembre, no este año, sino noviembre de 2015, 15 de noviembre de 2015, se cumplen 100 años del planteamiento de la teoría de la relatividad general, planteamiento que hizo Albert Einstein frente a la Academia Prusiana de la Ciencia, y donde estableció lo que llamamos la mejor teoría de gravedad que tenemos hasta el presente y que se encuentra disponible en el mercado. Y quiero de esta manera excusarme antes de empezar la exposición, y por eso pongo estos tres que están acá, que aunque a ustedes no les guste, Cerati, Charly García y Fito Páez, ir a un concierto de cualquiera de ellos o de los tres es sumamente frustrante.
porque a los que nos gusta esa música, tienen tanto material, tienen tantas canciones que tú vas y escuchas nada más una partecita. Entonces, como escuchas una partecita te vas molesto, bueno, ¿por qué no tocó esto? ¿Por qué no tocó esto? Y no puedes satisfacer a todo el mundo. En parte, algo así tenemos en esta charla, a los que nos gusta la física y queremos escuchar más y más relaciones, cosas, anécdotas históricas, siempre nos va a faltar y el tiempo es simplemente finito. Bien, voy a empezar con Newton. Sir Isaac Newton fue estudiante de Cambridge, luego fue profesor de Cambridge. Nace en el año en que muere Galileo, y Galileo fue como su pilar de construcción para toda su teoría. Él quería entender el engranaje preciso del sistema solar, por qué el sistema solar permanece unido, por qué los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas cuya velocidad parece depender de la distancia a este astro. Explica con su teoría, plantea la ley de gravitación universal, muy importante dentro del contexto de esta charla. Explica con su teoría las mareas. Con la teoría de Newton podemos lanzar satélites, los GPS al espacio, lanzamos cohetes a la luna, los hombres llegaron a la luna gracias a la teoría newtoniana, volamos en aviones. Toda la física, la mecánica fundamental en la Tierra se rige por las leyes de Newton. Tuvo la fortuna de predecir con Le Verrier, por modificaciones en la órbita del planeta Urano, que existía otro planeta, y ese planeta lo encontraron luego y se le dio el nombre de Neptuno. Quiere decir con esto, este es un personaje de gran inteligencia, gran poder de abstracción, minucioso en lo experimental y en lo observacional, que durante muchos años, décadas, se dedicó su vida al estudio de la mecánica y logró plasmar en un compendio algo que es asombroso. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar a Einstein si tenemos a este Newton de manera tan asombrosa? ¿Quién puede dudar de una teoría de tal capacidad de predicción y entendimiento de la realidad? Bueno, Einstein. En 1905 fue el año glorioso de Albert Einstein. Habló del quanta, del movimiento browniano, del movimiento estadístico. La teoría de la relatividad especial, que modificó nuestras concepciones de espacio y tiempo y que los referees en el momento no la entendieron. El efecto fotoeléctrico, por el que le dan el premio Nobel en 1921, tiene una aplicación directa experimental hacia la tecnología. A los 26 años, Albert Einstein, 26 años, planteó la teoría de la relatividad especial. Es un personaje que ha podido tener varios premios Nobel. Entonces, si alguien ha podido dudar de la teoría de Newton, es este importante señor, que es el personaje principal de nuestra exposición. Fíjense, si yo dejo un cuerpo, aquí ¿quién es el estudiante de física? Todos. Yo dejo un cuerpo aislado, ahí está aislado, ¿lo ven? Está aislado. ¿Cómo está? En reposo. Bueno, eso es lo que se creía en la antigüedad, que cuando los cuerpos los dejamos aislados, permanecen en reposo. El reposo es el estado natural del cuerpo. Fíjense que antes de Galileo, el conocimiento científico no se basa en observaciones experimentales. Antes de Galileo son planteamientos filosóficos que les aceptamos de manera medio dogmática. Estoy hablando de la escuela aristotélica en adelante. Y hasta la primera mitad del siglo XVII, la forma de hacer ciencia es parecida. Copérnico fue uno de los que sufrió la escuela vieja en todo su esplendor, en toda su fuerza. Entonces se creía, si nosotros dejamos un cuerpo aislado, sin ningún tipo de interacción con el entorno, permanece en reposo. Fue Galileo quien desafió esto. Empezó agarraba un bloquecito y lo empujaba, le daba una velocidad inicial sobre un mesón, sobre un plano, y veía que se detenía. Claro, si lijaba bien y pulía bien tanto la mesa como el bloquecito, veía que permanecía en movimiento más tiempo, recorría una distancia mayor. Si agarraba ahora, le ponía una capa de aceite, barniz, o lo humedecía y en un trozo de hielo, recorría una distancia mayor sin detenerse. Si agarras ahora, creo que eso no lo hizo él, un pedazo de hielo seco, que es dióxido de carbono, y lo colocas sobre una cámara de burbuja de dióxido de carbono, entonces prácticamente no se altera el movimiento en mucho tiempo y el cuerpo se detiene luego de recorrer una distancia mayor. Entonces,
fue Galileo que dice, no, si un cuerpo lo dejamos aislado en libertad, no está en reposo, se mueve a velocidad constante, siendo el reposo un caso particular de la velocidad constante. Aquí pongo unos ejemplos de sistemas donde tratamos de minimizar el roce de las olimpiadas de hielo, del doctor Yamin, de los ferries, los pingüinos. Bien. Si queremos estudiar la influencia que el entorno le ejerce a los objetos, tenemos que entender el concepto de fuerza. Fue Newton, después de varios intentos para dar con el concepto adecuado, que se dio cuenta que la fuerza es lo que produce cambios en el movimiento, es decir, que produce cambios en la velocidad de un objeto, y eso nos permite luego describir el movimiento subsecuente. Entonces, si entendemos el concepto de fuerza, podemos entender las leyes de la dinámica, que son las leyes que rigen el movimiento. Estas leyes conocidas como la ley de Newton, publicada en 1687 en su famoso Principia. En el Principia hay de todo, ya lo adelanté, pero acá vamos a ver qué podemos rescatar del Principio, cosas que algunos conocen. ¿Quién está? Todos vieron la física general, ¿verdad? ¿En qué física están? ¿Tú? Llegaste tarde. No, está bien. Entonces la ley de Newton la podemos entender. La ley de inercia, bellísima. Justamente fue Newton, con gran poder de abstracción e ingenio, basándose en los trabajos de Galileo, pudo enunciar su primera ley, que es la ley de inercia. Cuando un cuerpo se deja aislado, permanece en reposo o mantiene su velocidad constante. ¿Qué significa aislado? Que no tiene influencia de los demás objetos, no hay agente identificable que le modifique su movimiento, y por eso se va a mantener en velocidad constante. Si las fuerzas son cero, la aceleración es cero. La aceleración es el cambio de la velocidad, el cambio de movimiento. Entonces, si un cuerpo está aislado, se mueve a velocidad constante en una línea recta. ¿Okay? Esa ley de inercia es la que nos va a permitir definir los sistemas de referencia inercial. Es vital para nuestro tratamiento. La ley de las masas. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta, la fuerza total, la fuerza neta externa que actúa sobre el objeto, y es inversamente proporcional a la masa. Ahí defines la masa inercial. La masa, si yo tengo una pelota de playa, porque es de playa, y le doy una patada con toda mi fuerza, ¿no? Yo nada más puedo darle una patada a la pelota con la fuerza que tengo. Si yo soy Roberto Carlos, no saben qué es Cristiano Ronaldo, si yo soy Cristiano Ronaldo, le doy una patada a esta pelota con toda mi fuerza y sale disparada y modifica su movimiento bastante. En cambio, si tengo una pelota de bowling, una pelota de boliche, y le doy la misma patada, primero lo voy a sentir en los dedos, pero segundo, no va a modificar tanto su estado. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la propiedad interna, intrínseca, que es la propiedad inercial, que es la masa. No depende de la fuerza, y no es una respuesta como la aceleración. La masa es una propiedad positiva, escalar, intrínseca de un objeto, que tiene que ver con oponerse a que le cambie su estado de movimiento. Igual en la primera ley, por ahí está la masa. Estas dos leyes filosóficas, de manera epistemológica, se relacionan, pero bueno, no voy a entrar en ese detalle. Y la tercera ley, que es bien bonita para lo que estoy dando ahorita en el curso, pero que no la voy a mencionar. Fíjense, si yo me monto en un avión y me muevo a 1000 kilómetros por hora con respecto a un observador que está en la Tierra, y me voy directo a Madrid, porque voy a Madrid al Santiago Bernabéu a ver cómo el Real Madrid aplasta al Barcelona, como lo hizo hace poco, aunque lo hizo en la casa del Barcelona, peor todavía. Esta foto da la impresión de que yo me estoy moviendo a gran velocidad. Dentro del avión yo puedo tener la mesa donde pongo la bandeja de comida para comer, coloco ahí un vaso, coloco una pelotica que está bueno el niño que está al lado. Si se me cae el tenedor, este cae verticalmente al piso del avión. Yo me paro en camino por los pasillos del avión, la aeromoza también, le pido algo, le doy la mano, la saludo, y todos esos objetos están en reposo con respecto a mí y constituyen un sistema de referencia. Ahora, con respecto a la Tierra, hay otro sistema de referencia, y entonces ven las personas que están en la Tierra, con el árbol de la manzanita de Newton, y los que están en la estación del autobús, los que van a agarrar el metro, etc., están viendo que
que el avión se mueva a una gran velocidad. Lo que dice la ley de inercia, y que después sabiamente Newton plasmó, dice la ley de inercia basada en los trabajos de Galileo, Newton lo plasmó en la ley de inercia, es que el reposo, la velocidad constante, depende del sistema de referencia en que nos encontramos. Y este sistema de referencia, si son inerciales, se mueven unos con respecto a otros con velocidad constante. Nosotros agarramos, cuando estamos en el avión, tanto el avión es un sistema de referencia, la Tierra es otro sistema de referencia, el aire mismo es un sistema de referencia. Si se mueven a velocidad constante uno con respecto al otro, son inerciales. Nosotros, para comparar medidas de posición, desplazamiento, velocidad en distintos sistemas de referencia, agarramos ejes de coordenadas con un origen determinado y los pegamos al asiento del avión, al árbol de la manzana en la Tierra, o lo dejamos en un sistema de referencia fijo con el aire, en reposo con respecto al aire. Si te cuesta imaginarse ese, bueno, agarran un globo de helio y lo dejan flotar y le pintan unos ejes y ese siempre va a estar en reposo con respecto al aire, moviéndose con respecto a ustedes. Entonces, todos esos son distintos sistemas de referencia y queremos tener relaciones, y las relaciones que tenemos es justamente el principio de relatividad de Galileo. Es relativo al observador inercial, pero es relativo de una manera coherente que podemos pasar de un sistema a otro. Por eso es que la física es válida en todos esos sistemas de referencia inercial. Ejemplos son estos: esta suma de velocidades me produce el barquito en el agua, el avión en el aire, cuando tengamos vientos fuertes o corrientes de agua fuerte. Y me produce este hecho singular. Si voy a 100, 200 km por hora en una moto, no sé, una BMW, que es la que tengo yo en la casa, es decir, me da 1200, y voy con una retrocontera que no tiene moto, pero yo le presto otra que yo tengo también, y vamos los dos hablando de lo más tranquilo, nos damos las manos, nos pasamos el agua, el celular, mira que me llamó, mira esta foto que voy a mandar al grupo de la escuela, etc. Mientras que los que están en tierra nos ven moviéndonos a una gran velocidad, pero nosotros estamos en el mismo sistema de referencia. Y otro ejemplo es el abastecimiento de combustible en aviones que se mueve a alta velocidad. Es un abastecimiento prácticamente trivial, porque podemos caminar por esa cuerda de un avión a otro sin ningún problema. ¿Okay? Eso es lo que me permite la relatividad newtoniana, la relatividad de Galileo. Ahora, ¿qué pasa si ahora no estamos moviéndonos a velocidad constante? Yo estoy en el avión, tengo mi pelotón, y de pronto el piloto del avión, porque quiere llegar más rápido, no sé qué le dio, le imprime una gran potencia a los motores bruscamente, de tal manera que el avión se acelera. Entonces nosotros vamos a ver la pelotita que estaba en la mesa de comer, que empieza a moverse, a acelerarse hacia la parte trasera del avión, pero esa pelotita no tenía influencia de ningún objeto, no había agente identificable que le ejerciera fuerza sobre la pelota y está adquiriendo una aceleración. Entonces, ¿qué decimos? Que no se cumple la ley de inercia, ni la ley de las masas. No se cumple ni la primera ni la segunda ley de Newton, porque estamos en un sistema equivocado. Estamos en un sistema de referencia que no es inercial. Es un sistema que se encuentra acelerado. Aquí lo vemos con Newton y Galileo. Está Newton, se mueve a velocidad constante, sistema de referencia inercial, ve el péndulo vertical. Galileo lo ve también vertical en su sistema primado, con los otros ejes y el otro origen. Pero en lo que este tren acelera bruscamente, nadie entiende nada. Newton empieza a decir, bueno, no sé, hay una aceleración, hay una fuerza que él no puede atribuir a nadie, sino a la aceleración propia del sistema. Esos serían marcos de referencia no inercial. Bien importante, y voy a seguir diciendo, si quieren anotar cosas, lo que es un sistema de referencia inercial, lo que es un sistema de referencia no inercial, cómo nace el sistema de referencia inercial de la teoría newtoniana, y bueno, qué diferencias hay en cuanto a cuando tenemos sistemas o marcos acelerados. En su principio, Newton tuvo otro logro magnífico, y aquí voy a hablar de un primer proceso de unificación, que es justamente lo que yo les contaba al comienzo de la charla. Nosotros necesitamos un número limitado de leyes naturales. Antes que Newton, las fuerzas que regían los movimientos astronómicos, estelares, astrofísicos, la luna alrededor del sol, el tierra alrededor del sol, sol en su movimiento eterno por la galaxia, y las galaxias, propiamente dicho, eran unas fuerzas, era una interacción casi que mitológica de poderes divinos. Y lo que ocurría aquí en la Tierra, en lo mundano, en lo concreto, la manzana cayendo, era otro tipo de interacción. Un gran poder de atracción. Primero, algo que siempre ocurre, como esto, siempre ocurre, ya hay que tener una mentalidad científica para preguntarse por qué eso ocurre. Y eso fue lo primero que hizo Newton.
Algo que siempre ocurre normalmente, se pregunta por qué ocurriera, por qué los objetos caen, era debido a que quería describir eso. Pero después se dio cuenta que unificó las fuerzas de la manzana o de los objetos que caen en la Tierra, eran las mismas fuerzas que rigen los movimientos estelares. Y son las mismas fuerzas que explican por qué el sistema solar permanece unido y por qué los astros son esféricos. Además, si ustedes ven en el ranking, el capítulo de gravitación, se dan cuenta de por qué. Entonces, ese poder de expresión está en el principio de la ley de gravitación universal. Si yo tengo la masa, la llamo mg, esa es la que vamos a denominar la masa gravitacional pasiva. Es la masa gravitacional, es la que siente la fuerza gravitacional. ¿Okay? Si la masa, bueno, por supuesto, si la masa está alejada, si la masa está en la superficie de la Tierra, el R grande es el radio de la Tierra y la masa de la Tierra, eso me da el valor del campo gravitacional, de la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo. Por supuesto que, ya voy a hablar de eso, por variaciones, si estamos en el Everest, entonces el campo gravitacional es menor, la aceleración de gravedad es menor, porque hay que sumarle los casi 9.000 metros del Everest. Debido al efecto de achatamiento en los polos y abultamiento en el ecuador, entonces las distancias son mayores. Si uno está gordo, ¿para dónde se tiene que ir? Para el ecuador. O sea que si yo estoy gordo, estoy en un mal sitio, porque si estoy gordo en los polos, debería. Olvídalo. Okay. Entonces, aquí estoy explicando por qué una teoría tan exitosa, y esa es una pregunta original que le he debido decir al principio, ¿por qué Einstein se planteó la teoría de la gravitación? Simple, sufre un pecado original: interacción directa, a distancia e instantánea. Dice que la gravedad se transmite instantáneamente. Y el propio Einstein, 10 años antes, en 1905, dijo que ningún tipo de interacción o ningún tipo de información, energía, viaja a velocidad mayor que la de la luz. ¿Cómo es posible que la interacción gravitacional sea instantánea? Entonces, él va a modificar una teoría de gravedad que, si bien sirve para todos estos escenarios y describe casi a perfección casi todos los fenómenos, una teoría de gravedad que esté acorde con la relatividad especial de 1905, en la que la interacción tiene una velocidad finita de propagación. ¿Okay? Bien, voy a hablar de Copérnico y Claudio Ptolomeo. Ya llevo como media hora de la charla y voy por el año 1473. Acaban de descubrir América. Entonces, Nicolás Copérnico tuvo una gran precisión al adoptar el modelo heliocéntrico, porque anteriormente estaba el modelo geocéntrico. Claro, pero lleno del dogma de la ciencia, que es bastante grande, permaneció usando los círculos sobre círculos de Claudio Ptolomeo, que son los epiciclos. Y esa descripción no le permitió describir el sistema planetario, era muy difícil, aunque tuvo un gran avance con el modelo heliocéntrico. Fue Johannes Kepler, fue asistente de Tycho Brahe. Tycho Brahe, junto con Galileo, inventaron el telescopio. Creo que el mérito lo tiene más Tycho Brahe. Hicieron observaciones durante muchos años. Cuando muere Tycho Brahe, Kepler hereda toda esa información y estuvo más de 20 años, casi 25 años sin hacer observaciones, tratando de organizar los datos para encontrar regularidades matemáticas en las anotaciones de Tycho Brahe, y las encontró. Se dio cuenta que a su pesar, porque él había aceptado los movimientos circulares como simetrías de la naturaleza, simetrías de las leyes naturales, eran círculos. Él tenía que derrumbar la idea de que fueran círculos y que las órbitas de los planetas formaban elipses con el Sol en uno de sus focos, y planteó las leyes de Kepler, que ustedes conocen, de que va a áreas iguales en tiempos iguales, que el semieje mayor y el tiempo está relacionado a través de una constante, y que son órbitas elípticas alrededor del Sol. La segunda ley, Newton, cuando vio las leyes de Kepler es anterior, dijo que es una ley, la única forma de explicar el movimiento planetario es con estas leyes. La única forma de explicar la segunda ley es con una fuerza central, como la de gravitación universal,
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y eso es lo que él planteó. Quiere decir que esto es una comprobación de que la teoría de Newton es la correcta. Y quiero decir eso de esa forma, porque no es la correcta. Pero en ese momento comprueban que la teoría de Newton es correcta. ¿Okay? Y entonces si dice la correcta, se acabó la charla, porque Einstein no tiene, para que vamos a estudiar la teoría de Newton. Bien, vamos a adelantarnos esto un poco más rápido. Bien importante, desde Tales de Mileto, en los años 800 en Italia, 800 antes de Cristo, empezaron a frotar el ámbar y el cuarzo y veía que traía pedacitos de paja de los establos y pedacitos de polvo y papel aislante. Ahí surgió la electricidad, después en los años 1700 con la fuerza de Coulomb, fíjense que eran fuerzas instantáneas y a distancia también, y luego gracias al gran pensador Michael Faraday con su propuesta de las líneas de fuerza, se fue entendiendo la idea de los campos. ¿Okay? Y bueno, en la ley de Coulomb hay una constante para que cuando usamos la balanza de torsión de Coulomb, para que el lado izquierdo me dé las unidades correspondientes y el lado derecho yo tenía cargas que las mido con un electroscopio, distancias que las mido con reglas, y para que me dé las unidades correspondientes había que introducir una constante que es la constante permitida eléctrica del vacío. Quiere decir que yo obtengo esa constante con medidas puramente electrostáticas. La ley de Biot-Savart, desde que oeste, segundo proceso de unificación que vimos en esta charla, el magnetismo surge en la época cuando en Persia, en Magnesia, descubren una piedra que traía pedazos ahora de conductor, de metal, de hierro. El hierro se encuentra por ahí, en el Cerro Bolívar hay un poco de hierro. Esas piedras, como la encuentran en Magnesia, la llaman magnetita, y empieza a surgir, lo llaman norte y sur, porque tenía dos polos en vez de más y menos, porque estaban usurpados desde la época de Franklin, que fue lo que le dio los nombres, norte y sur, y eso crece independientemente hasta 1820. Es más, ustedes en Física 1, cuando vieron Física 1, ¿quién te dio Física 1 a ti? No te acuerdas ni siquiera del profesor. ¿Quién? Lin. Pues ese fue, no habla mal de hasta que él vio, no, Física 1 es la 2 para ti. Cuando ves Física 2, te das cuenta que el experimento de Oerte, un físico nacido en Copenhague, en 1820 se da cuenta que la corriente en un cable, en una práctica de celda galvánica, produce deflexión en la aguja de una brújula. Entonces las cargas en movimiento producen efecto magnético. Se unifican por primera vez las interacciones eléctricas y magnéticas que estuvieron corriendo separadamente. Con medidas en una balanza parecida, una balanza de corriente, uno equilibra la balanza con una espira de corriente, uno asigna el valor de mu sub 0, que es cómo los campos magnéticos permean, que están en el vacío, y es la constante de permeabilidad magnética. Uno con medidas eléctricas, magnéticas, de corriente, y otra con electrostática. Esas constantes quedan definidas. Y todos los fenómenos eléctricos, magnéticos, se pueden explicar por las ecuaciones de Maxwell que me relacionan los campos eléctricos y magnéticos con su fuente. La primera es la ley, ahí está la ley de Gauss, la ley de Coulomb, la no existencia del monopolo magnético, bueno, hasta el viernes. La ley de Faraday, que es por la cual llega la luz que nos viene del Boole, la electricidad que nos viene del Boole, y esa corriente alterna que nos llega por esa ley. Y el último término es la ley de Ampère, con un término añadido por Maxwell. Ahí está el trabajo de Gauss, de Coulomb, de Biot, de Savart, de Maxwell propiamente dicho, que es el término de la corriente de desplazamiento. Y ese término que introdujo una simetría mayor entre estas dos expresiones, se dio cuenta Maxwell que al combinarlas me produce una ecuación de onda que debe satisfacer los campos eléctricos y magnéticos. Eso es bien relevante, porque luego Maxwell en la ecuación de onda puede identificar la velocidad de propagación de la onda, pero la velocidad de propagación de la onda era 1 entre la raíz cuadrada de epsilon 0 mu sub 0, y eso da la velocidad de la luz. Y entonces toda la ciencia del electromagnetismo se unifica, tercer proceso de unificación, se unifica con la óptica, que era una ciencia que se movía aparte. Por eso yo cuando hablan de astrofísica, de observaciones astronómicas, ópticas, observación de radiofrecuencia, es lo mismo. Ahí esto es el mismo tipo de observaciones, son electromagnéticas.
Y lo importante es que obtienes esa velocidad. Yo siempre decía en física 2, nunca pongan un suceder y sino 0 puntos porque pasa algo. Bueno, en ese término pasó eso, que es que se hizo la luz. Esto es un compendio parecido al de Newton. Puede describir cualquier problema. De hecho, el electromagnetismo es una de las teorías que mejor conocemos los físicos y que mayor capacidad de tecnología ha desarrollado, con la diferencia que matemáticamente es un poquito más complicada que las leyes de Newton, pero están en el mismo nivel. Funciones especiales, potenciales retardados para poder describir. Dale, pues tú sabes eso, ¿no? Y tú no, ¿por qué no te sientas? ¿No? Sí, sácale, Ernesto, la silla esa que está allí, se la pones esa me molesta. No, la silla. Entonces, fíjense, las ondas electromagnéticas hay una gran cantidad de hay radiación, onda, rayos gamma, rayos X, microondas, infrarrojo. Por razones fisiológicas evolutivas, los humanos perciben la radiación que está entre los 400 y los 740 nanómetros. Eso es lo que se llama el visible, longitudes un poco más cortas el violeta o el ultravioleta y longitudes más largas el infrarrojo. Y dentro están todos los colores del arco iris. Y esas relaciones entre las ondas es a través de la ecuación de dispersión, que la QMC que intercambia la velocidad, por eso la velocidad es la de la luz. Es decir, solamente se distinguen por longitud de onda y frecuencia. Ahí pudiera hablar y hablar, ahí tengo ejemplo de onda, pero voy a adelantar, pues no voy a llegar a los objetivos. Una de las cosas, lo que está en cuántica, la radiación de los cuerpos. ¿Por qué ves los cuerpos? ¿Por qué ves los cuerpos? Por la luz refleja. Ajá, nada más. O porque emiten luz. Bueno, porque La luz refleja es una forma, eso no lo había pensado, me iba a echar la charla, pero la que estaba pensando en la que emite luz. Lo que están viendo cuántica, saben que los cuerpos a temperatura ordinaria entonces radian, y radian en el infrarrojo a temperatura ordinaria. Así, la relación entre las longitudes con los tamaños de los objetos me dan los distintos tipos de óptica física, óptica geométrica, dependiendo de cómo se relaciona. Los microondas, la relación microondas va desde milímetros hasta centímetros, decenas de centímetros, 30 centímetros permite para calentar la comida, para comer, porque es la frecuencia de resonancia para hacer girar los dipolos de agua y alinearlos con el campo, y esa agitación térmica produce calentamiento. Pero también la microonda, estoy hablando de tecnología, que es bien importante, es la que me permite transmisión de señales sin hilos ni cables a distancias cortas, es lo que llaman el diente azul, el Bluetooth. Okay. Entonces, bueno, estas son unas ondas transversales, bueno, ahí estaba lo que estaba diciendo, no sé qué iba a aparecer, y bueno, y ahí están, son ondas transversales, y tenemos todo el espectro, y la relación del tamaño de los objetos y el tamaño de las ondas, que es justamente su longitud, donde aquí me pudiera quedar bien interesante, pero tengo que adelantar. Entonces, fíjense, Einstein habló maravillas de Maxwell, Einstein habló maravillas de Galileo. De hecho, esos planos que están... Galileo inventa el método científico. Galileo es una persona muy importante en la historia de la ciencia. ¿Alguien ha ido a Italia? ¿Por qué? Italia es el mejor país del mundo. Yo soy italiano. En Firenze, en Florencia, hay unos planos de caoba, planos inclinados, que son una belleza. Y eso eran parte de los experimentos que usaba Galileo para medir G, para la diferencia entre masa gravitacional y masa inercial, que la vamos a ver pronto, para la ley de inercia que se planteó gracias a los trabajos de Galileo. Una cuestión impresionante y bellísima, además, y la forma que escribía era poesía, era prácticamente poesía. Einstein habló de Galileo, Einstein habló de Newton, por supuesto, porque es Newton el que él está de buena manera desafiando en su conocimiento, pero entendió clarito que Newton era una persona asombrosa, y habló de Maxwell. El más profundo y provechoso que la física ha experimentado desde los tiempos de Newton. James Clerk Maxwell, físico escocés. Bien, esta no voy a pasar, ya a hablar un poco de las interacciones. Me interesaba otro proceso de unificación. Simplemente voy a decir que solamente voy a decir que actualmente hay avances para que el electromagnetismo y la interacción débil estén
unificada, lo que llaman la electrodébil, y dentro del modelo estándar hay avances también para que las tres interacciones, las dos nucleares y la electromagnética estén unificadas. Yo ahí tenía ejemplos y quería hablar un poco de eso, pero no me da tiempo. Lo único que voy a rescatar es el Mont Saint-Michel en Francia, y lo voy a rescatar porque cuando yo estaba pequeño, tenía como 10 años, yo quería ir, mi mamá se fue por un congreso y no me llevó para el Mont Saint-Michel, y yo nada más quería ponerlo aquí para que quedara en el escarnio, en el escarnio público, aunque ya no se entere, es mi venganza personal. El Mont Saint-Michel, la idea es que cuando, por la fuerza gravitacional, el problema de las mareas, en una época del año nada más puede pasar por ese puentecito que está ahí, porque está lleno de agua, y en otra época es un pantanal y la gente camina por todos los alrededores del Mont Saint-Michel. Hay unas fotos de la gente que iba para allá, que no soy yo. Entonces, fíjense, al principio del siglo XIX, y esto es bien curioso. Estamos hablando del siglo XIX, todo era anterior, las leyes de Newton, lo que hizo Galileo, pero en el siglo XIX, la comunidad científica creía que había un medio que podía considerarse en reposo. No me pregunto por qué. Una posición dogmática en el siglo XIX, estamos hablando de que va a comenzar 1900, finales del siglo XIX, ¿no? Y era un medio que no podían detectar, pero rellenaba todo el espacio. Muy compacto porque la velocidad de propagación de la luz era en ese medio y la velocidad de la luz es muy rápida, y a ese sistema de reposo lo llamaron el éter. Una cosa rarísima. Estos dos señores, interesantes, eran buenos en que jugaban billar y pool y esas cosas. Morley, Michelson no. Michelson antes de 1881 hizo un experimento por su cuenta con un interferómetro, pero no lo logró construir de la manera adecuada, un gran edificio a orillas del mar, y Morley luego se unió y terminó de afinar el experimento. Querían medir la velocidad relativa de la Tierra a ese medio que llamaban el éter. ¿Okay? Y entonces lo que hacían era medir la velocidad de los rayos de luz con respecto a la Tierra, pero en direcciones distintas relacionadas con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Medían la velocidad de la luz relativa a la Tierra en la dirección en la que la Tierra se mueve alrededor del Sol, y después la medían en direcciones perpendiculares para tratar de medir la velocidad de la Tierra relativa al éter. Asombrosamente, para ellos y para toda la comunidad científica, no había movimiento relativo entre el éter y la Tierra, y ese es el interferómetro. Ahí está el original, aquí está como lo que ellos estaban pensando, esa raya, lo que llaman el éter. El interferómetro común y corriente. Entonces vino Albert Einstein y dijo que el concepto de éter era inútil, no se necesitaba y el éter no existía, y quiso establecer una teoría que estuviera de acuerdo con los resultados experimentales de Michelson y Morley, y también con lo que había obtenido Maxwell de la propagación de las ondas electromagnéticas. Y de hecho ese trabajo se llama sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento, que es el trabajo de la relatividad especial. Es insostenible la hipótesis del éter, la velocidad de la luz la velocidad de la luz en el espacio libre es la misma en todas partes, la luz se mueve en el vacío y va a ser independiente ahorita del movimiento de la fuente o del observador. El año milagroso, ya lo hablamos, a los 26 años publicó la relatividad especial. Lo dije, el primer postulado de la relatividad dice: es imposible diseñar un experimento que establezca si uno, vamos a decir, aquí fue una persona ingeniosa y brillante o no. Vamos a ver. Es imposible diseñar un experimento que establezca si uno está en reposo o en movimiento uniforme. ¿Eso es nuevo? No, esa es la relatividad de Galileo. No el movimiento absoluto, la misma. Es el primer postulado de la relatividad especial. Segundo postulado: la velocidad de la luz es independiente de la velocidad de la fuente emisora. Eso es raro. No es raro. Eso ocurre para todas las ondas. Todas las ondas. Cuando ustedes tienen un efecto Doppler en no sé en qué, en onda, se mueve el emisor y la fuente, pero la velocidad de la onda sonora depende de las características, temperatura del aire, y eso no depende de la fuente. Hay una diferencia.
crucial. Por lo tanto, este postulado es muy razonable. Ocurre para todas las ondas y ocurre para la luz. Hay una diferencia, es que el sonido y las otras ondas necesitan un medio. Y cuando esto está en el vacío, cuando combinas los dos resultados, obtienes que la velocidad de la luz es igual en cualquier sistema de referencia. Y eso sí es algo que va a cambiar nuestras concepciones de espacio y tiempo y nos va a modificar la intuición, lo que llamamos intuición, de manera razonable. Nosotros vivimos un mundo lento. Nosotros sabemos componer las velocidades de los objetos desde el punto de vista de Galileo porque lo estamos haciendo continuamente. Entonces lo que llamamos intuición es nuestra intuición galileana. Cuando nos vamos a velocidades más altas y se cumple la relatividad especial, nuestra intuición empieza a fallar. Entonces, vamos a suponer que, y vamos a ver cómo se ve modificada esa intuición. Vamos a suponer que ahí está, en una noche, a las 12 de la noche, no sé, está Eudomar, sale y ve de pronto a Ernesto Contreras en un platillo volador. Nada raro. Que se mueve a una velocidad de un medio de la velocidad de la luz. Vamos a suponer, se mueve a la velocidad de la luz. Y está Emma en la azotea de la casa vecina, porque están viviendo cerca, arreglando la antena. Eso sí es raro. O sea, ¿qué hace Emma arreglando la antena a esa hora? No lo sé. Bueno, a lo mejor quería cadena, no sé qué quería hacer. Entonces, si Eudomar le apunta, le dice: Ernesto, espérate que me tienes que explicar una cosa, y le apunta con la linterna, él ve que la luz sale de la linterna, la velocidad de la luz con respecto a su linterna es cero, y pasa por al lado de Emma, que está en la azotea del otro edificio, y Emma lo mide y es cero. Y cuando llega Ernesto Contreras y le llega al platillo volador, él ve los instrumentos de su platillo y mide la velocidad, aunque él se aleja a un medio de la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz es cero. Entonces ahí se sorprende el del platillo volador y dirá: bueno, tendré que ajustar mis instrumentos de medida. Realmente lo que tiene que ajustar es su intuición. Los instrumentos de medida están correctos. ¿Okay? Eso es lo que tiene que cambiar. Yo voy desde Caracas a Valencia para ver el juego de los eternos rivales, a ver cómo los Leones del Caracas le ganan a los navegantes del Magallanes, como debe ocurrir siempre. Y supongamos que entre estas ciudades hay 160 kilómetros. Si me voy caminando, o yo agarro un satélite y mido con un GPS y mido la distancia, mido 160 kilómetros. Esa es la distancia próxima, en reposo con respecto a la Tierra. Si yo me muevo en mi supermoto o Ferrari que tengo ahí abajo, que se alcanza 0,866 C, la distancia que yo mido en movimiento es de 80 kilómetros. Si me muevo a 0,9996, la distancia se corta 2,2 kilómetros. Y es un hecho real. Es un hecho real. Eso es lo que llamamos la contracción de longitud. Lo que pasa es que nosotros somos lentos. ¿Cuál es la mayor velocidad que ha tenido un humano en la historia del universo o de la Tierra? ¿Cuál es esa mayor velocidad? ¿Quién la sabe? ¿Cuál? 150 kilómetros. ¿De quién? No, la mayor velocidad fue uno de los viajes de Apolo lanzado a la Luna, que son alrededor de 10 kilómetros por segundo. 10 kilómetros por segundo es el orden de 10 a la menos 5 por C, la velocidad de la luz. Si una persona se va de aquí a Valencia a esa velocidad, la distancia cambia entre la mitad del diámetro de un cabello humano promedio. Pero cambia. Y eso es lo que llamamos la contracción de longitudes. Aquí se introduce una gamma, esto es lo que llaman beta, que es B entre C. Por supuesto que para velocidad ordinaria esto es muy pequeño y gamma es prácticamente igual a 1. Entonces la longitud vista del sistema moviéndose es 1 entre gamma, la longitud propia. Esto es sencillo, esto es mayor que 1, y entonces pueden despejar de ahí, y ese es. Esto es otra cosa. Vamos a otra. Una cosa que me modifique el espacio, pero ahora también me modifica el tiempo. La idea de la constancia de la velocidad de la luz hace que el tiempo, que para Newton era el mismo para cualquiera de los observadores, y esa es una frase de Octavio Paz, era absoluto, el tiempo, desdeñoso del placer o del dolor, solo transcurre, ese es el newtoniano. Para Einstein, las nociones de tiempo dependen del observador en su marco de referencia.
son relativos al sistema de referencia e inmersión. Entonces, y así los conceptos de simultaneidad y mediciones temporales van a depender de los observadores. Entonces, supongamos esto, vamos a hacer un experimento, y esto sí lo voy a comenzar como un experimento real. Yo tengo un reloj de luz. ¿Qué significa un reloj de luz? Yo tengo un espejo arriba, un espejo abajo, tengo algún pequeño flash en la linternita, y el rayo de luz va hacia arriba y choca contra el espejo de arriba. Supongamos que cuando choca yo lo escucho y hace tic. Como se refleja en el espejo de arriba, después baja y choca con el espejo de abajo, y cuando choca con el espejo de abajo hace tac, y eso es un tic, tac, tic, tac. ¿Qué es un suceso? Suceso es algo que ocurre en un instante de tiempo y en un lugar específico del espacio. Por ejemplo, que llega el espejo de arriba y haga tic, ocurre en ese instante de tiempo cuando hace tic y en ese sitio del espacio donde se encuentra el espejo y donde marca un punto del espacio. Es un suceso. Otro suceso sería cuando llega abajo. Supongamos que el rayo de luz sube y baja y demora un tiempo determinado para hacer tic y tac, y el tiempo entre dos tacs sucesivos se realiza en un sistema de referencia en el cual están en el mismo punto del espacio. Es decir, cuando hace tac y tac, aquí abajo se encuentra en este mismo punto del espacio. Ese tiempo es el tiempo propio, porque está en el mismo punto del espacio. Si ese reloj se estuviera moviendo, pero yo estoy parado en el reloj, yo siempre veo que hace tac en el mismo punto del espacio. Y el tiempo que demora en ir en reflejarse en ambos espejos y llegar al espejo inferior se realiza en el mismo punto del espacio, y ese tiempo que estamos midiendo es el tiempo propio. ¿Okay? Entonces, bien, claro, eso se lo iba a poner ahora a continuación, pero ¿qué pasa ahora si vemos el reloj moviéndose? ¿Qué pasa si nosotros vemos que el reloj se está moviendo? Que no sé por qué está ahí. ¿Qué pasa si el reloj se está moviendo? Vamos a ver si el reloj se está moviendo. Vamos a ver si aparece, que no sé si yo cargué la que no era. Yo cargué la que no era. Es la culpa tuya. Sí, bueno, en fin. No lo tengo, pero era bien bonito. Me costó un trabajo enorme hacerlo. Era ver el reloj con el rayo de luz cuando este se va moviendo a una velocidad. Entonces cuando se está moviendo, uno lo ve en un sistema de referencia, se está moviendo, entonces cuando sale el rayo de luz, en el tiempo propio, él sube y baja. Pero el que se está moviendo, él realiza una especie de diagonal, pega el de arriba y llega al espejo de abajo. Entonces el tiempo en el sistema en movimiento es más largo. Es más largo. Porque recorre una distancia mayor y la velocidad de la luz es constante. Recorre una distancia, eso lo tenía en el dibujo, pero no, es culpa de él. Y por una distancia mayor, entonces el tiempo entre tic-tac es mayor. Decimos que el tiempo se dilata. El tiempo en el sistema en el que vemos moviéndose el reloj está dilatado, pasa más tiempo. Y ustedes dirán, bueno, pero claro, con la luz que se mueve a velocidad constante, con todo ese invento de que eso es una trampa. No es ninguna trampa. Yo agarro un reloj convencional, normal, un reloj así, reloj, y lo que hago es poner un segundero grande, que se mueve, un reloj mecánico en un segundero, y cuando el segundero pasa tiene una breve ranura y tiene abajo una película fotosensible. Cuando la luz cae en el espejo de abajo, él marca en la película marca justamente donde estaba el segundero, y eso lo podemos hacer con facilidad. Bueno, si hacemos eso y ponemos el reloj en movimiento, descubrimos que ese reloj mecánico, etcétera, también se está atrasando. Es decir, no es un efecto de los relojes ni de la luz, es un efecto del tiempo. Lo que se está dilatando es el propio tiempo. ¿Okay? Ese relojito, y entonces lo que me dice es que el tiempo visto en un sistema de referencia arbitrario es gamma por el tiempo, el intervalo de tiempo es gamma por el tiempo propio. Acuérdense que gamma es mayor que 1, quiere decir que delta t es mayor que delta t propio. Delta t propio es el tiempo más pequeño que puedes medir, el tiempo propio es el tiempo más pequeño que puedes medir. Y ahora, otro principio que es importante, la gente no lo conoce, a mí no me lo dieron cuando yo estudié. Dos sucesos cualquiera que ocurren al mismo tiempo y en el mismo punto del espacio, al mismo tiempo, dos sucesos y en el mismo punto del espacio, en un sistema de referencia ocurrirán en el mismo punto y al mismo tiempo en cualquier sistema de referencia.
No es trivial, pero es un principio. Si yo voy saliendo para acá y me voy a la salida de la facultad, pero yo vengo de la coordinación y Ernesto Contreras va apurado porque se quería ir a su casa rápido y va en su carro, que no es como el mío, y llegamos a la intersección de la facultad, el carro de Ernesto y el carro mío llegan al mismo tiempo y a un mismo punto del espacio. Si eso ocurre en un sistema, en cualquier sistema también va a ocurrir. Porque si yo le choco el carro y le abollo la puerta, no puede ser que una consecuencia que sea indeleble en otro sistema de referencia no lo tengamos. Eso físicamente no es posible. Entonces, aquí también una consecuencia indeleble sería que la luz venga y sensibilice la placa fotográfica. Entonces, si la sensibiliza, no puede ser que en otros sistemas no la sensibilice. ¿Okay? Eso es lo que llamamos el principio de invariancia de coincidencia. Eso no se cree. Porque va como para atrás, no entiendo. Hay algo raro. Ok, bueno, vamos a darle así. Aquí está. No, porque era así. Un suceso es algo que ocurre en un instante de tiempo. El tiempo transcurrido, el tiempo propio. Principio de invariancia de coincidencia. No sé qué. Mire que reloj, magnífico. TIC. Aquí va, si lo ven, el TAC, pero visto de un sistema móvil. Eso es lo que yo le decía. Y ahí está fácilmente. Una de las cosas relevantes de la relatividad especial es que con el mínimo de matemática podemos entenderlo. La relatividad especial no tiene prácticamente una matemática complicada. Pero las consecuencias son totalmente la dilatación del tiempo, que ahora tiene que aparecer, y este es lo que tenía que aparecer aquí, no allá, porque tiene que sensibilizar la película. Ok, un ejemplo bien bonito de la dilatación temporal es la desintegración de muones. Los muones se producen por radiación secundaria en la atmósfera y por un proceso estadístico de radioactividad se desintegran. Tienen un tiempo de vida. Tienen un tiempo de vida de unos 2, microsegundos. 2,2 microsegundos por muones. Se producen porque se desintegran los piones en partes elevadas de la atmósfera, grandes, muchos metros por arriba del nivel del mar, a 10.000 metros por arriba del nivel del mar. Y ellos son unas partículas relativistas, pero tienen su vida media contabilizada por ese proceso estadístico y duran 2,2 microsegundos. Aunque son altamente relativistas, para ellos llegar esa es la velocidad que tienen, aunque son altamente relativistas, ellos, en su tiempo, ellos pudieran recorrer nada más 660 metros en el tiempo de vida que tienen. Y 660 metros están producidos a miles de metros, a 10.000 metros, no deberíamos encontrar evidencia de los muones aquí en la Tierra. No debería haber. Pero lo que encontramos es una gran cantidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde el punto de vista, desde la Tierra, el tiempo de vida, ese es el propio. El muón es 2,2 microsegundos. Pero desde la Tierra eso hay que multiplicarlo por 15, por la dilatación temporal. Entonces, si lo multiplicas por 15 te da 33 microsegundos. Y entonces, desde el punto de vista de la Tierra, el muón puede recorrer 10.000 metros. Y los encontramos. Ahora yo le pregunto tarea para el quiz, tengo quiz sorpresa. Y desde el punto de vista del muón, ¿qué pasa desde el punto de vista del muón? Para el muón él vive 2,2 microsegundos. Y entonces, no puedo dejar de decirlo. Entonces es la atmósfera y la Tierra la que se está moviendo hacia el muón. Y hay una contracción de longitud. Y adivina qué distancia recorre el muón, 660 metros. Perfecto. Este es un ejemplo claro. Y aquí hay consecuencias. Viene un carro, viene la moto de Ernesto casi a la velocidad de la luz y yo voy hacia Ernesto a la velocidad de la luz, nos acercamos a la velocidad de la luz. Más aún, si yo estoy al lado de la moto y veo a Ernesto que está muriendo a 0,9 o a la velocidad de la luz prácticamente, si no tuviera masa, yo lo veo a él alejándose de la velocidad de la luz. No puedo ver luz en reposo, no hay luz en reposo. ¿Okay? Y entonces, una vez que cuadremos con la matemática adecuada, tengamos nuestro sistema, tenemos que sustituir la transformación de velocidades por la transformación relativista de la velocidad. Y aquí les dejo la paradoja de los gemelos, que no se la voy a mencionar, pero si quieren se los menciono luego. La paradoja de los gemelos siempre causa cierto
cierto respeto y cierto respeto. Yo creo que no, yo creo que lo único paradójico de la paradoja de los gemelos es que se llame paradoja, porque no tiene nada de paradoja, está claramente, uno puede identificar claramente cuál de los gemelos va a estar más vivo, que el del Tierra. Bien, después hay otras consecuencias en efecto Doppler. Si el tiempo no es absoluto, entonces traducir el efecto Doppler del sonido para la relatividad especial, para la luz o ondas electromagnéticas, no es posible porque ahí se tomó en cuenta que el tiempo es absoluto. Ahora hay unas dilataciones temporales que hay que contabilizar y poder escribir entonces el efecto Doppler apropiado. Este es importante, la puse ahí para la segunda parte de la charla. Ok, ahora sí entramos en materia. Desde la época de Galileo, justamente, desde la época de Galileo, se sabe que la masa, fíjense, esta es la fuerza gravitacional que siente esta masa, y esta es la que llamamos la masa gravitacional. La fuerza gravitacional es igual a la masa por aceleración, pero esta es la masa inercial. Experimentalmente, la aceleración que obtiene cualquier cuerpo es la masa gravitacional entre la masa inercial. Se conoce de la época de Galileo que todos los objetos caen con la misma aceleración. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que el cociente masa gravitacional, masa inercial, debe ser constante. Y si elegimos una escala adecuada, entonces podemos decir que la masa gravitacional y la masa inercial son iguales. El cociente es igual a 1. Eso no es lo mismo, por lo tanto, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Eso no es lo que ocurre en el electromagnetismo. Si tenemos un aglomerado de protones, 4 protones, con su carga, o tenemos una partícula alfa, la fuerza sobre cada una de estas partículas es Q por el campo que hay en la placa de este condensador, y eso es igual a masa por aceleración. Entonces, al despejar la aceleración tenemos Q entre M, y Q entre M no guarda la misma relación para todas las partículas. Entonces, si tenemos las aceleraciones son distintas en un campo uniforme, las aceleraciones son distintas. Por lo tanto, según este principio, ningún experimento es capaz de distinguir entre estas situaciones. Fíjense, ya lo voy a poner. Gracias al principio de la equivalencia masa gravitacional, masa inercial, tenemos lo siguiente. Cuando Einstein estaba tratando de congeniar la teoría de la relatividad especial con la teoría de gravitación, en ese momento tuvo lo que él mismo dijo, se iluminó, tuvo lo que dijo el momento más afortunado de su vida. El momento más afortunado de su vida fue descubrir, gracias a la equivalencia masa gravitacional, masa inercial, que viene de los tiempos de Galileo, que un objeto cuando cae no siente su propio peso. Es imposible que mida su peso cuando cae. Entonces, si yo agarro y corto el cable de un ascensor y coloco una masita, yo mismo estoy en el ascensor, yo suelto la masita, esa masita permanece en reposo mientras el ascensor. Si yo disparo un proyectil con velocidad constante, horizontal, y suelto el ascensor está roto, ¿cómo se mueve ese proyectil que se mueve con velocidad constante? En el ascensor con el cable roto, si el ascensor tiene el cable roto, el proyectil se mueve en una línea recta, no realiza el movimiento parabólico usual. ¿Por qué? Porque ahí la equivalencia masa inercial y gravitacional es fundamental. Tanto el ascensor como el proyectil están cayendo en el campo gravitacional en la misma medida. Y por eso es que queda en reposo. Un péndulo queda sin pendular cuando dejamos el ascensor caer. Ese fue el momento más afortunado de la vida de Einstein. Y después, bueno, lo podemos hacer al revés. En lugar de tener un ascensor que está cayendo libremente, podemos agarrar un ascensor que lo aceleremos con G, y entonces un acelerador que no es sujeto a gravitación ninguna, lejos de cualquier cuerpo estelar, lo aceleramos con G hacia arriba. Es un sistema de referencia acelerado pero no inercial. Si yo dejo una masita en reposo, pareciera que ella cae con aceleración G, como vimos en el avión que prende los motores. Por eso que se venía la pelota hacia atrás en la banquilla. Por eso es muy relevante los sistemas no inerciales. Entonces se está cuadrando por primera vez, y aquí es lo que vemos. Aquí es en un campo gravitacional, el cohete está en reposo y cae, el cohete está en reposo sin aceleración y cae en el campo gravitacional. Ahí está prendido el campo gravitacional, y luego en un sitio donde no hay campo gravitacional, el cohete se acelera y también cae de la misma forma. Estamos relacionando sistemas no inerciales con gravitación. Y el acomodo de los sistemas acelerados o la extensión de la relatividad especial para sistemas acelerados tiene que incluir la gravitación.
Y esa es la teoría de gravitación de Einstein. La teoría que acopla la relatividad especial, pero donde se incluyen sistemas acelerados gracias al principio de equivalencia. Entonces, la generación de la teoría de relatividad especial, los sistemas de referencia no inerciales llevados a cabo por Einstein, es lo que se conoce en la teoría de la relatividad general. Entonces, esta ya empecé, ya tengo que terminar pronto, ya me quedan como 3 láminas. Pero ya le voy a decir cuánto termino. No le voy a decir que no sé. No más de 10 minutos. 5, 8 minutos. Pero esta es la parte importante. Todo lo anterior, muy bonito, es histórico. Yo lo que quiero que les quede de la charla, y acá me voy a calmar hasta donde llegue, pero esto es lo más importante porque es donde estamos empezando a ver en qué se basó Einstein y qué significa la teoría de la relatividad. Fíjense que el principio de equivalencia es una parte primordial, angular de la teoría de la relatividad. Einstein estuvo años tratando de geometrizar el electromagnetismo, no pudo, y no pudo simplemente porque no hay principio de equivalencia. ¿Okay? Entonces, bueno, como la luz, no hay diferencia entre la luz y las partículas. Si yo agarro la luz, si yo prendo un rayo de luz, lo mismo que disparar una partícula, y el cohete está acelerado, y la luz tiene la misma velocidad independientemente del sistema, y es una velocidad finita, aunque muy rápida, pero finita, cuando llegue al otro lado del cohete va a pegar en una parte del cohete que queda un poco más abajo. Eso si el cohete está acelerado. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Albert Einstein? Dijo, bueno, pero entonces imagínense que el cohete no está acelerado. Yo prendo un rayo de luz, pero lo que tengo es presencia del campo gravitacional, en vez de que esté acelerado. Como es lo mismo sistema acelerado que campo gravitacional, entonces la luz debe sufrir una curvatura debido al campo gravitacional. ¿Okay? Como ya el principio de equivalencia le permite inferir que lo que va a ocurrir en un sistema acelerado ocurre para el campo gravitacional. ¿Okay? Entonces la luz no se comporta distinta a los objetos materiales, y esto es súper relevante. La primera observación de la reflexión de la luz. Había que esperar a que se produjera un eclipse para poder ver las estrellas que están detrás del Sol, y cuya luz pasa rasante. Cuando el Sol no hay eclipse, es imposible fotografiar, es decir, medir en la fotografía. Y ahí se atravesó, él dejó planteado en 1907 perfectamente el principio de equivalencia. La medición tuvo que esperar a 1919. ¿Por qué tuvo que esperar a 1919? Porque se atravesó la Primera Guerra Mundial, y entonces Arthur Eddington de Cambridge hicieron un viaje a Brasil y África, una isla en África, para medir el valor predicho, y el valor dio exactamente como la teoría de la relatividad general había calculado, y eso le dio una celebridad enorme a Albert Einstein y a su teoría. En ese momento fue una persona prácticamente de la farándula. Ok, ya quedan 2 láminas, pero las quiero explicar. Fíjense, ¿cuál es la propuesta de Einstein? El tiempo propio en relatividad especial viene dado por aquella expresión que está allá. Tiempo propio es ese tiempo entre dos sucesos medido en el sistema en el que se encuentra el reposo, en el que ocurre en el mismo sitio del espacio. Y el movimiento de una partícula libre, salvo los índices que a lo mejor no les gustan, eso es aceleración igual a 0. Ese movimiento de una partícula libre. Yo voy a hacer un cambio de coordenada. Las X pequeñas escritas en función de las X grandes. Las X grandes son las X que me describen mi sistema inercial, mi sistema cartesiano. Esas son unas coordenadas privilegiadas que en relatividad especial siempre puedo usar un sistema de coordenadas cartesiano, donde es más fácil de escribir las cosas, y es perfectamente plausible, y lo puedo utilizar. Pero ahora yo me voy a ir, y justamente donde se aplica la ley de Newton y la relatividad especial, en estos sistemas de referencia inercial. Pero ahora no podemos estar en un sistema de referencia inercial, o no tenemos que estar en un sistema de referencia inercial, porque nos hemos dado cuenta que las aceleraciones y la gravedad están vinculadas. Yo voy a hacer un cambio simplemente de coordenada, pasando de las X pequeñas a las X grandes, y lo que significa las X pequeñas es un sistema que está rotando, o un sistema acelerado linealmente también puede ser.
¿Okay? Un cambio de coordenada, ahí van a aparecer cosenos de omega t y senos de omega t, x, coseno de omega t, y m, seno de omega t, cosas de esas. Facilito, el z se mantiene igual. El cambio a nivel diferencial total, lo aplico por matemática trivial, el cálculo diferencial, olvídense los índices, que es lo que se lo confunde. Los índices etiquetan las coordenadas. X1 es X, X2 es Y, X3 es Z, y la coordenada 0 es la temporal.